Bienvenidos a la delegación de la Xunta de Galicia entre los taxis, las VTCs y las xuntas afectadas del sector, que les va a ser fundamental para nuestras ciudades, para los ciudadanos, para los que vivimos en Galicia, pero también del sector, con los que he trabajado mucho durante mucho tiempo y muchos años de vehículos con conductor, para echar agua. Director, toda esa xente que neste tema, todo que sempre estiveron aí na tamén para apoiarnos, gracias a todos e moi bo. Tengo que dar las gracias a todos por la colaboración que tuvieron. Y esta introducción y apoyarnos a todos a un sector que, como delegada refería. Efectivamente, desde el pasado 1 de enero está en vigor una cláusula que establece 15 minutos de tiempo mínimo de precontratación para el arrendamiento de vehículos de turismo sin conductor. 15 minutos que suponen mucho. La ausencia de un reglamento estatal único, y claro, de un reglamento estatal único y claro para este sector, capaz de garantizar una competencia justa y una competencia leal, originó un lamentable enfrentamiento entre los trabajadores de muchas ciudades de España que observamos con preocupación desde Galicia. Afortunadamente, la disposición al diálogo de los colectivos profesionales, sumada al deseo de la Administración de la Xunta de contribuir con sus medios y con sus limitaciones normativas a buscar un entendimiento, permite hoy despejar el riesgo de replicar el escenario de beligerancia que vivimos en muchas ciudades españolas. Pero lo más satisfactorio aún es el hecho de que esos 15 minutos buscan futuro para 5.000 familias. Y eso es lo que nos ha llevado a este acuerdo, lo que nos ha llevado a refrendar en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 20 y lo que nos ha llevado a la entrada en vigor de este compromiso con rango legal desde el pasado 1 de enero del 2020. Puedo anunciarles que antes de que remate este mes de xaneiro, no Diario Oficial de Galicia publicaremos a primeira convocatoria para adquisición de taxis eléctricos ou taxis híbridos, en definitiva para facilitar a mobilidade coa menor contaminación posible. En definitiva, vehículos menos contaminantes, que son os que demandan os usuarios e os que demandará o futuro do sector. No.